Bueno, tenemos que continuar entonces con nuestra unidad de introducción. Ya pasamos por los conceptos más importantes y ahora tenemos que hablar cómo desarrollar un software. ¿Cómo se hace? ¿Qué debo hacer para construir un software? Y eso también pasa por hacer ingeniería. O sea, construir un software eh, debe ser un proceso repetible, no puede ser al azar, no puede ser, es como una receta, ¿ya? Tienen una cierta lógica para garantizar el resultado. Si ustedes cambian el orden, si ustedes no respetan los ingredientes, por cierto que el resultado no podemos garantizar que sea el mismo, ¿ya? Y a eso se refiere que dentro del desarrollo de software, del cómo vamos a desarrollar, tenemos que eh, ser también formales, metódicos y ser ingenieros. ¿Ya? Eh, lo único importante es que no puede ser un proceso al azar, ¿ya? No puede ser inspiración, iluminación divina. ¿Ya? Construir un software debe ser un proceso formal. ¿Ya? Y aquí tenemos ayudas. O sea, esta cosa de cómo construir un software y que todos piensen cosas distintas. Bueno, aquí también hay normas, hay estándares, entonces vamos a hablar de que hay estándares de producto que ordenan lo que contiene un producto y también hay estándares de proceso que dicen cómo hacer las cosas. ¿Ya? Este es un estándar de proceso, o sea, en realidad un estándar del ciclo de vida, pero que ordena las actividades de este proceso. Dice que para desarrollar un software hay áreas, por decirlo, o procesos macro. El proceso de acuerdo, proceso de habilitación de proyectos organizacionales, proceso de gestión técnica y los procesos técnicos en sí. Nosotros principalmente nos enfocamos en los procesos técnicos. Quizás ahí es donde nosotros tenemos, puede que no el conocimiento exacto, o sea, o muy experto, pero sí hemos escuchado hablar mucho de los procesos que están en el ámbito técnico. Pero se nos olvida muchas veces de que existen otros procesos también y que son importantes para el desarrollo de software, ¿ya? Que son fundamentales para que mi producto final sea un producto de calidad y sea un producto que cumpla con todas las restricciones y todas las necesidades del usuario. Eh, el primero tiene que ver con adquisición y suministro, el de acuerdo, que tiene que ver nuestra relación con proveedores o subcontratos, ¿ya? Después habilidades organizacionales que tienen que ver básicamente con decidir, por ejemplo, qué método de desarrollo voy a ocupar, ¿ya? Cuál va a ser la forma como voy a abordar el desarrollo de este software, el proceso de gestión de infraestructura, o sea, cómo nos vamos a organizar nuestro equipo de trabajo, de desarrollo. Está todo lo que es la gestión del recurso humano, las personas que van a trabajar, cómo las elijo, quiénes son, ¿ya? La gestión de la calidad, que tiene que ver cuál es nuestro marco, nuestro mínimo, por decir, de proceso de calidad. Vamos a tener revisiones, cada producto intermedio hay una revisión, o vamos a tener revisiones más separadas, vamos a ocupar tal o cual estándar, para definir este, como esta base de calidad. ¿Ya? Y gestión de conocimiento, que es cómo vamos a garantizar de que toda la información, toda la experiencia, todo lo que ganemos de este proyecto no se pierda, no se quede en la memoria de las personas y por lo tanto quede encerrado ahí en la cabeza de cada persona y no sea compartido. ¿Ya? Ahí, por lo general, ustedes hablan de las wikis, ¿cierto? Que es donde van registrando todas las experiencias o todos los aprendizajes. ¿Ya? En la gestión técnica tiene que ver, yo creo que aquí se han escuchado hablar de algunos de los temas, está todo lo que tiene que ver con planificación de proyectos, todo lo que es el control, monitoreo del proyecto, gestión de decisiones frente a distintos temas, problemas, riesgos, etcétera. Proceso de gestión de configuración, sin entrar mucho en detalle, tiene que ver con el control de las versiones. ¿Ya? Durante el desarrollo de software se pueden ir construyendo varias versiones del diseño, del modelo de datos, de los requerimientos. Y
existe un proceso en el cual se va a preocupar de mantener ese control de estas versiones, de tal manera que si necesitamos volver atrás podemos hacerlo, ¿ya? Proceso de medición, que es el encargado de definir las métricas para ir evaluando el producto que vamos construyendo, y el de aseguramiento de la calidad, que es la materialización, por decirlo así, del proceso de habilitación organizacional. Si ustedes quieren verlo de alguna manera, podríamos decir que estos dos, el de acuerdo y habilitación, son procesos que existen sin necesidad de que exista un proyecto, ¿ya? No están, son parte de la empresa, por decirlo así, ¿ya? En cambio, cuando parte un proyecto, empezamos a hablar del proceso de gestión técnica del proyecto y los procesos técnicos, ¿ya? Y se empiezan a ejecutar, ¿ya? En cambio, todos otros dos siempre están, ¿ya? No se hacen para un proyecto en particular, se hacen para todos los proyectos que va a tener esta empresa, ¿ya? En cambio, procesos de gestión técnica son procesos que se van instanciando para cada proyecto que se va a desarrollar, lo mismo que los procesos técnicos, ¿ya? Ahora, nosotros en esta asignatura vamos a hablar de procesos de gestión técnica y procesos técnicos, ¿ya? En gestión de proyectos y en otras asignaturas son donde ustedes desarrollan quizá las habilidades y obtienen los conocimientos de estos procesos organizacionales, ¿ya? Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en los procesos técnicos y en algunos procesos de gestión técnica, algunos, porque en la asignatura que viene, que es de gestión de proyectos, ¿cierto? Gestión estratégica de proyectos, ustedes entran en detalle en la parte de gestión técnica, ¿ya? Entonces, tenemos que desarrollar un software a través de un proyecto que tiene objetivos, un software que dé calidad, que ya sabemos cómo definir estas características de calidad. Lo vamos a definir a través de un conjunto de procesos, es decir, un conjunto de actividades, y estas actividades están organizadas de alguna manera, de tal manera que dentro de este proceso van resultando productos intermedios, ¿ya? Van saliendo resultados de estas actividades que entran o que se ocupan en otra actividad, ¿ya? A eso me refiero con producto intermedio. Esos productos se llaman entregables, ¿ya? Y que son precisamente lo que ustedes tienen que ir generando por cada una de las entregas en su proyecto grupal, ¿ya? Son los entregables. Dentro de este proceso, ¿ya? Dentro del proceso vamos a tener actividades, ¿cierto? Vamos a tener procesos más pequeños, que es lo que decía la norma de la ISO. Y dentro de estos podemos ocupar técnicas, podemos ocupar herramientas, podemos ocupar métodos, ¿ya? Hay muchos métodos, vamos a mencionar nosotros algunos, otros los van a entrar en detalle en la siguiente asignatura. Hay muchas técnicas, ¿ya? Algunas de ellas están amarradas a algún método en particular y otras son independientes al método, ¿ya? Hay muchos estándares, ¿ya? Estas son las organizaciones que se dedican a definir estos estándares, y por cada una hay estándares de todo, de proceso, que me dicen cómo hacer algo, por ejemplo, cómo hacer el proceso de validación, cómo hacer el proceso de diseño, ¿ya? Pero también hay algunas que me dicen el documento de diseño, ¿qué debe contener? Bueno, un título tiene que contener la arquitectura de datos, la arquitectura de la aplicación, y van definiendo como el índice de los productos entregables, ¿ya? Pero existen muchas normas y estándares. Y lo más importante, aquí no se puede aplicar cualquier cosa. O sea, en esta juguera, recuerden que vamos a ser ingenieros. Recuerden que tenemos que aplicar un conjunto de conocimientos, de herramientas, de habilidades. Tenemos que hacer ingeniería. Pero hacer ingeniería no significa que yo voy a ocupar la misma técnica que ocupo siempre para cualquier producto, para cualquier proyecto, sino que debo elegir cuáles son
las técnicas, el método, las herramientas más apropiadas para el producto software que voy a construir, sin olvidarme de las personas que lo van a implementar. ¿Ya? Porque no puedo olvidarme de que mi producto tiene que ajustarse a necesidades, tiene que cumplir con ciertas restricciones. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo pensar que la única técnica que conozco o la herramienta que conozco o el método que conozco me va a servir para cualquier proyecto. ¿Ya? Los proyectos van a tener características que van a hacer de que mi decisión de método cambie. ¿Ya? Eso sería como mi sueño. Que ustedes sean capaces de discriminar, por lo menos, de las técnicas que ustedes conocen, porque ya vieron que hay muchas. Y nunca vamos a llegar a aprenderlas todas. Hay algunas que están caducas, yo las mencioné ahí solamente para que sepa que existieron. Pero lo que el ideal es elegir, ¿ya?, los ingredientes exactos para nuestra receta. ¿Ya? O sea, tenemos que definir ya, esto es lo que voy a ocupar para este producto en particular, porque voy a trabajar con este equipo de trabajo y voy a tener este usuario y este cliente. Porque este usuario es mayor de edad, por ejemplo, son adultos mayores, o porque este usuario son personas que son jóvenes, o son personas que no tienen ningún conocimiento de informática. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros ocupemos para desarrollar un software es fundamental para lograr el éxito de nuestro proyecto. ¿Ya? O sea, y el éxito de un proyecto significa que el producto es lo que él quiere, que se ajusta a sus necesidades y restricciones, que salió en el tiempo y en los costos, presupuesto. ¿Ya? Y esto es un resumen de lo que ya les había mencionado. ¿Ya? Independiente del software, puede ser un software, un juego, puede ser un software como un Office, puede ser un software para una empresa en particular. Independiente del software, el software debe pasar por un proceso de construcción. ¿Ya? El software debe ser construido con un enfoque de ingeniería, no puede ser construido pensando que es algo al azar. ¿Ya? El software dentro de este proceso tiene que ocupar técnicas, herramientas, estándares para ayudarse, porque no puede ser de que digamos, mira, tenés que hacer todo esto y no tienes ayuda de nada. ¿Ya? Y todo eso para lograr un producto de calidad. Bueno, y eso es lo que intento resumir en esta figura. Nunca sé si se entiende lo suficiente, pero me gusta. Me gusta esta figura, así que siempre la incorporo. Claro que los tiempos de la presentación estaban nada que ver, pero bueno, eso es. Los problemas están en vivo. Ya, el proceso de desarrollo del software, dentro de ese proceso vamos a hacer ingeniería, y hacer ingeniería significa aplicar los métodos, técnicas y herramientas correctas. ¿Para qué? Para lograr un producto software de calidad. Y ese software de calidad significa que tiene que cumplir con ciertas características, ¿cierto? Que venían de un modelo de calidad. Ahora, todas esas características de calidad se tienen que plasmar o se tienen que encontrar en cualquiera de los componentes de un software. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo puedo tener que un software en ejecución no se cae, pero sin embargo el manual de usuario tiene unas interfaces nada que ver con las que están en el software final. Eso es baja calidad. Eso es igual a que se caiga el software. ¿Por qué es importante, dicen ustedes, pues si es algo quizás trivial o no tan grave? Sí, pero lo que pasa es que los usuarios que aprenden el software en el minuto que ustedes le entregan el software pueden cambiar. ¿Ya? Pueden ser otros usuarios. Y esos otros usuarios van a necesitar capacitación y van a recurrir al manual. Y recuerden de que la calidad tiene que ver con construir un software que le permita usar, mantener y operar un software. Y en este caso no permitiríamos la operación del software. ¿Ya? Ahora, dijimos que un software de calidad cumple con ciertos atributos, la calidad tiene que estar representada en toda esta, o sea, tiene que estar visible en todos los componentes del software y debe ser aplicable a cualquier tipo de software.
al tipo de software que ustedes quieran, pero debe pasar por todo esto. ¿Ya? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Aquí termina la unidad de introducción. Ya tenemos todos los conceptos que son fundamentales y claves dentro de la ingeniería del software. Entonces, la siguiente unidad ya empezamos a hablar en específico de los procesos técnicos, ¿cierto? Que ya mencioné, y los métodos, técnicas y herramientas que podemos ocupar ahí.